Estancia Santa Fe es una empresa del sector pecuario. Actualmente producimos carne y leche, pero es una empresa que tiene más de 25 años de trayectoria. Empezó en el año 1995 con la producción de carne. Luego, para el año 1997, cambia de rubro y se comienza a dedicar exclusivamente a la leche, y luego vuelve a tomar el negocio de la carne, convirtiéndose en un establo con dos líneas, ¿no? La lechera y la cárnica. Estancia Santa Fe está dividida en 5 áreas para la atención adecuada de los animales. Contamos con el área de la planta de alimentos, donde en esta área se elaboran todas las raciones alimenticias y se lleva el control del reparto y del consumo del alimento. Para esta preparación nosotros contamos con 3 mixers verticales, con un mixer autopropulsado, con un cargador frontal, con un mini cargador y un tractor pala. Las raciones que se preparan son las raciones de cuna, las raciones de terneras mayores, las raciones de vaquillas, las raciones de vaquillonas de nuestras vacas secas y nuestras vacas en producción. Adicionalmente también preparamos nuestras raciones para los animales de engorde. En esos momentos nos encontrábamos en Lurín, y fue con el pasar de los años y más o menos en el año 2013, 2014, que con el avance de la industria en esa zona donde estábamos nosotros, en la que en un inicio era una zona básicamente desértica, ¿no? Con el avance de la industria estuvimos obligados a movernos de Lurín, y se dio la oportunidad, se presentó la oportunidad de irnos a Pisco, que es donde actualmente nos encontramos. Estamos ordeñando un promedio de 1.400 vacas diarias y tenemos una cantidad de cabezas de ganado también para el tema cárnico que nos permite abastecer al mercado de manera eficiente y con los mejores productos, ¿no? Tanto en carne y en leche, buscando la optimización de recursos y el producto final de mejor calidad. Nosotros hemos trabajado mucho en darles un gran confort a los animales. Corrales grandes, amplios, muchas sombras, darle comodidades también en la misma sala de ordeño, con esparsores de agua, con ventiladores para que puedan estar más frescos, ¿no? Una alimentación constante, buscando siempre la mejor formulación, para que eventualmente también con el confort llegue a la calidad. Desde el punto de vista sanitario, se está, con el staff de profesionales que contamos, se busca tener a los animales no solo con el tema del confort, sino sanos. Parte de tenerlos en un buen confort, en un espacio aireado, en un espacio grande, va a ayudar mucho al tema sanitario. En el caso de la leche, por ejemplo, tenemos un laboratorio de la misma, y tenemos bien implementado con ciertas máquinas que nos permiten medir la calidad de la leche todos los días, y eso nos permite a nosotros trabajar con la planta de alimentos para lograr el mejor producto los 365 días del año.
En el área de sanidad se realizan los distintos protocolos sanitarios, principalmente lo que son las vacunaciones, los preventivos y principalmente los programas de reproducción. En el área de control de calidad contamos con un laboratorio donde realizamos los principales análisis físico-químicos de la leche. Contamos con distintos equipos, como el EcoMilk, que analiza los sólidos totales, la grasa, el porcentaje de proteína y los sólidos no grasos y la densidad. Contamos con un EcoMilk Scan, que analiza las células somáticas de la leche, y un EcoMilk Test, que analiza los inhibidores de la leche. No solamente contamos con estos equipos, también realizamos el análisis microbiológico, donde vemos la carga bacteriana, principalmente de los aerobios mesófilos, lo que son los coliformes totales y el Escherichia coli. Otro análisis que realizamos es en los tanques al final del lavado, para descartar la presencia de detergentes en los tanques. El área de engorde, donde se encuentran todos los animales machos bajo un sistema de alimentación especial para un mejor desarrollo. Encontramos dos tipos de animales. Los animales que nacen acá en el establo, la mayoría son de raza Holstein, que los criamos desde el nacimiento hasta el año de edad aproximadamente.
Desde el punto de vista sanitario, contamos con un staff de médicos veterinarios que están detrás de muchos puntos en los animales. Desde que nacen, claramente, hay programas de vacunación, hay programas donde están viendo que se cumpla con todos los estándares sanitarios, la limpieza de cunas, de la zona de los animales más pequeños. El tema, por ejemplo, en invierno tenemos unas cortinas que ayudan a cubrir del viento y estamos detrás para que los animales puedan crecer lo mejor y más rápido posible. Con una buena alimentación y buenos cuidados sanitarios se van a convertir en unas buenas vacas productoras de leche. En el área de cuna están los animales recién nacidos hasta los 2 meses o lo que llamamos hasta el destete. En esta etapa los animales están criados bajo un sistema de alimentación de sustituto lácteo y alimento concentrado, los cuales van a beneficiar el desarrollo del animal. El destete de los animales se realiza cuando aseguramos que el ternero consuma 1.5 kilos de concentrado a más y haya duplicado su peso al nacimiento. Contamos también con un estudio medioambiental que ha durado básicamente entre el estudio y el informe un año y medio, entre un año y un año y medio, y que da como resultado que nuestra actividad sea ecoamigable con el medio ambiente, ¿no? Ya tenemos la certificación medioambiental también. Contamos con un área que está destinado para el personal que vive dentro del establo. Son viviendas que están construidas por módulos, nosotros lo llamamos así. Cada módulo contiene lo que es la lavandería y los servicios higiénicos que están debidamente acondicionados para el personal. Bueno, como puedes ver acá en el establo estamos un poco alejados, no solamente de la carretera, sino también de ciertos servicios como que es la luz. Entonces tuvimos que ubicar o averiguar un poco sobre tecnología para ayudarnos acá. Quisimos aprovechar que en esta zona de Pisco hay bastante luminosidad y sí, nuestro compromiso con el medio ambiente nos ha impulsado un poco a explorar el tema de lo que es la tecnología de energía solar que lo usamos actualmente.
Nos permite tener energía eléctrica las 24 horas del día para todo lo que son viviendas, oficinas, laboratorios, iluminación perimetral. Lo que sí es verdad es que actualmente tenemos que tener un refuerzo en grupos electrógenos. No solo como refuerzo, sino para el tema del ordeño. La sala de ordeño que tenemos actualmente es una sala muy moderna, muy grande, 2x18, puede ordeñar 36 animales a la vez, y junto con la sala de leche necesitan mucha energía, lo cual aún no llegamos a copar con la energía solar. Eventualmente la idea es que sí, eventualmente la idea es que la energía solar mueva todo el establo y los grupos electrógenos a diésel queden como un backup frente a una emergencia. Contamos también con biodigestores en cuyo todo lo que son residuos puedan luego de 2 o 3 procesos reingresar al medio ambiente sin contaminarlo. Nos sirve eso para hacer regadío o usar el agua de cualquier manera sin contaminar el medio ambiente. También tenemos claramente un compromiso con lo que es la educación. Tenemos un convenio o varios convenios con varias universidades donde mandan estudiantes, pueden venir a hacer clases, pueden venir a hacer prácticas, y de hecho eventualmente varios de estos que en su momento fueron estudiantes y hoy ya profesionales trabajan con nosotros.